México es uno de los países que más insectos tiene incorporados a su cocina como parte de la dieta tradicional y ha estado presente desde la época prehispánica. Más de 500 especies se consumen y incluyen grupos como las chinches, hay varias chinches, como los jumiles, que son un tipo de chinches, los chapulines, hay varios chapulines que es muy común que los veamos en los mercados, los gusanos de maguey y todos estos insectos, pues en su mayoría, en su gran mayoría, son recolectados en el campo. Los insectos cubren las cantidades requeridas de calorías y aminoácidos que nuestro organismo necesita. Incluso, algunas de estas pueden llegar a tener uso medicinal. Tienen una gran cantidad de proteínas, de aminoácidos que forman las proteínas, y comparado con la carne, pues tiene un valor más alto. Claro que uno tendría que comer muchos insectos, ¿no? para tener el equivalente, pero una de las ventajas es que tienen menor impacto en el ambiente. Si los insectos se cocinan de manera adecuada, podrían combatir la obesidad y desnutrición. Son muy nutritivos, son muy sabrosos, siempre y cuando los consumamos teniendo en cuenta que no los estamos sobreexplotando y también que no los llenamos de ingredientes que no son tan saludables, ¿no? Si los sumergimos en aceite para freírlos, pues ya no son tan saludables como podrían ser cocinados de otra manera. También son una fuente de ácidos grasos y minerales, bajos en carbohidratos y tienen niveles elevados de micronutrientes como cobre, magnesio, fósforo, hierro, zinc y selenio. Gloria López, 21 Noticias.